El agua se agita roja bajo las luces del estadio. Una joven mujer se debate, luchando por su vida, pero no está sola. 3 sombras giran a su alrededor, miles de kilos de músculos y pura potencia. Sus aletas dorsales negras cortan la superficie como cuchillas. La multitud grita. Los niños se tapan los ojos. Los entrenadores corren hacia la barandilla, pero ya es demasiado tarde. Una de las orcas se lanza hacia arriba, agarrándole del tobillo, arrastrándola bajo el agua. Segundos después ella emerge jadeando por aire, solo para ser empujada de nuevo hacia abajo por otra. No es un espectáculo. Es la primera vez en la historia que una orca mata a un ser humano. Se llamaba Keltie Byrne. Tenía solo 20 años, una nadadora, una soñadora, una vida llena de promesas, desvanecida en pocos minutos. Esa noche, en un parque marino poco conocido de la Columbia Británica, la percepción mundial de las orcas cambió para siempre. Y todo comenzó con un paso en falso, y 3 depredadores en cautiverio esperando una oportunidad. Antes de los gritos y las sirenas estaba la velocidad y la luz. Keltie Byrne, de 20 años, vivía en el agua como otros viven en el aire. Hombros fuertes, brazadas limpias, un cuerpo templado por años de natación competitiva. Los amigos recuerdan la sonrisa que llegaba primero, el cabello aún húmedo por la práctica, la forma en que perseguía las cosas difíciles porque sentía que valían la pena. Sealand la había contratado joven, título de nivel básico, responsabilidades desmedidas. Alimentaba, observaba, aprendía el lenguaje de las ballenas y las aletas. Memorizaba los pequeños cambios que significan todo alrededor de los depredadores ápice. No era imprudente. Era ambiciosa en el modo de quien cree que su futuro ya ha comenzado. Su mundo se reducía a las primeras horas de la mañana y a la sal en las manos, al zumbido de las bombas y a las formas en blanco y negro que emergían como fantasmas y la observaban con ojos oscuros como monedas. Escribía objetivos en pedazos de papel. Se quedaba hasta tarde. Quería más. Más acceso, más confianza, más tiempo cerca de los animales que habían poseído su imaginación desde la infancia. Keltie no era una temeraria. Era disciplinada, hacía el trabajo, creía en ello, y esa fe, luminosa, constante, sin defensas, se encontraría con una verdad que ningún entrenamiento podía suavizar. La inteligencia no doma el instinto, y la cercanía al poder siempre es tiempo prestado. Las 3 estrellas de Sealand no eran objetos de circo, eran depredadores ápice confinados en una bañera. Estaba Tilikum, el macho de orca más grande en cautiverio en ese momento, de 22 pies de largo y más de 11,000 libras de peso. Junto a él 2 hembras adultas, Haida II y Notka IV. En la naturaleza, las orcas recorren 100 millas en un solo día, cazando, socializando, atravesando la inmensidad del océano. Aquí, en Victoria, Columbia Británica, giraban sin cesar en una piscina de cemento de apenas 100 pies de ancho. La frustración habitaba en esa agua. Los ex empleados recordaban las colas que golpeaban, el morder las barras de metal, el silencio entre un espectáculo y otro cuando las ballenas se movían como sombras. Observando, sus dientes desgastaban las rejas de acero. Sus cuerpos mostraban marcas de arañazos debido a la agresividad constante. No había escape, ni de los otros, ni del aburrimiento. Sealand las llamaba artistas, pero el cautiverio las había transformado en algo impredecible. Habían aprendido el control a través de la dominancia. Si una quería espacio, las otras sufrían. Si una se negaba a moverse, la piscina se convertía en un campo de batalla. Los entrenadores hablaban de momentos críticos, resbalones, roces de poder que podrían haber terminado carreras en un segundo. Y en este reino inquieto, Keltie Byrne caminaba cada día, confiando en que la rutina y la disciplina pudieran contener la propia naturaleza. Creía conocerlas, creía que las paredes eran suficientes, pero las ballenas ya estaban esperando. Un momento, una apertura,
para recordar a todos quién gobernaba realmente el agua. El 20 de febrero de 1991 comenzó como cualquier otra mañana de invierno en Sealand of the Pacific. El aire afuera era fresco, las aguas del Victoria Harbor de un gris acero bajo un cielo bajo. Dentro del parque marino, los entrenadores preparaban a las orcas para otra ronda de espectáculos. Para el público era un espectáculo. Ballenas gigantes que saltaban fuera del agua al señal, rociando a la multitud con salpicaduras heladas. Para el personal era rutina, incluso monótono. Ese día, Kelty Byrne, de 20 años, se movía con su habitual calma y eficiencia. Nadadora competitiva, era atlética, fuerte y profundamente respetada por sus pares. Aunque aún joven, era considerada confiable, alguien capaz de manejar el ritmo impredecible de trabajar junto a depredadores enormes. Los visitantes entraban tomando asiento alrededor de la pequeña piscina, los niños presionaban sus dedos pegajosos contra el vidrio, los padres se las arreglaban con las cámaras fotográficas. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y las ballenas, Tilikum, Haida II y Nootka IV, emergían a la superficie, cuerpos brillantes en blanco y negro que cortaban el agua como torpedos. Nadie entre los espectadores lo sabía entonces, pero la tensión en la piscina se había acumulado durante semanas. Las orcas estaban inquietas, más agresivas de lo habitual. Sus entrenadores susurraban sobre incidentes a puertas cerradas. Y en ese día, cuando Kelty se puso en posición, todos los ingredientes para un desastre ya estaban en su lugar. El espectáculo continuaría. La multitud reiría y aplaudiría. Pero cuando terminara, nada en Sealand volvería a ser igual. El espectáculo se desarrolló como tantos antes de ese. La música resonaba desde altavoces chirriantes, los entrenadores gritaban órdenes y las ballenas obedecían, saltando alto, girando en el aire, cayendo con un estruendo de salpicaduras. La multitud estalló de alegría. Kelty Byrne se movía a lo largo de la estrecha plataforma que rodeaba la piscina, manteniendo el ritmo con las orcas mientras se presentaban. Estaba concentrada, precisa, hacía lo que había hecho innumerables veces antes. Pero en el caos del momento, mientras una orca pasaba junto a ella, su pie resbaló. Los testigos recuerdan el sonido nauseabundo de su cuerpo al golpear el agua. Una salpicadura, respiraciones agitadas del público y luego el silencio. Un instante de inmovilidad antes de que alguien realmente entendiera lo que había pasado. Para Kelty, la caída fue desorientadora. Era una nadadora fuerte, pero esa no era una piscina cualquiera. El agua hervía con 10,000 libras de músculos y dientes que giraban a su alrededor. Emergió una vez, jadeando frenéticamente pidiendo ayuda. Los entrenadores corrieron al borde, lanzando dispositivos de flotación. Pero en las sombras debajo, las orcas lo habían notado. Sus movimientos cambiaron, ya no eran juguetones ni coreografiados. El público pensaba que todavía era parte del espectáculo. No lo era. En cuestión de segundos el show había terminado y la pesadilla había comenzado. El agua se ondulaba de manera antinatural mientras una de las orcas se separaba de la formación. No estaba esperando una señal. Los testigos luego describirían el momento con una claridad escalofriante. Kelty estaba a pocos metros del borde de la piscina, con los brazos extendidos, buscando el aro salvavidas lanzado hacia ella. Luego, de repente, una orca emergió desde abajo y le agarró la pierna. El impacto la arrastró bajo el agua con tal violencia que desde las gradas se escucharon sollozos. Algunos pensaron que todavía formaba parte del espectáculo, pero los gritos de sus compañeros entrenadores rompieron esa ilusión. Kelty luchó por volver a la superficie, tosiendo, forcejeando, desesperada por mantenerse a flote. Los entrenadores gritaban, golpeando los lados de la piscina, tratando de distraer a las ballenas. Pero la orca volvió, se lanzó contra ella, arrastrándola de nuevo bajo la superficie. Cada vez que emergía para tomar aire, gritaba, con la voz cargada de pánico. Ya no era una entrenadora controlando a sus animales, era presa, atrapada en su mundo.
Desde las gradas, los niños se aferraban a sus padres, confundidos. Las risas que habían llenado el aire unos minutos antes se habían disuelto en horror. El primer ataque no fue el último, solo fue el comienzo. Kelty emergió a la superficie, jadeando, con los brazos agitándose hacia el salvavidas que estaba justo fuera de su alcance. Pero nunca tuvo la oportunidad de agarrarlo. Una segunda orca se acercó con las mandíbulas cerrándose alrededor de la otra pierna. La fuerza misma la hizo girar, arrastrándola lateralmente a través del agua. La multitud gritó. Los entrenadores en la cubierta lanzaron palos, cuerdas, cualquier cosa que pudiera distraer a las ballenas, pero las orcas no soltaban la presa. Trabajaban juntas, girando en círculos, sumergiéndose, golpeando. No era una agresión casual. Parecía coordinación. Cada vez que Kelty subía hacia la superficie, una orca bloqueaba su ascenso, mientras otra subía desde abajo para arrastrarla de nuevo bajo el agua. Su cabeza emergió solo el tiempo suficiente para gritar «¡Ayúdenme!» antes de que otro tirón la callara. Sus compañeros se asomaban más allá de la barandilla, con los nudillos blancos mientras intentaban desesperadamente agarrar su mano. Pero cada intento era interrumpido bruscamente mientras las orcas la tiraban como una muñeca de trapo. El agua se volvió violenta, salpicaduras, espuma y destellos del rostro aterrorizado de Kelty, que desaparecía una y otra vez. Lo que había comenzado como un ataque único se había transformado ahora en una caza calculada e implacable. Y las orcas estaban ganando. Durante casi 10 minutos, Kelty luchó con cada pizca de fuerza que le quedaba. Su instinto de supervivencia era brutal, desesperado, pateando, arañando, jadeando. Pero las ballenas eran despiadadas. Cada vez que emergía, la multitud escuchaba cómo sus gritos se debilitaban. Sus palabras se interrumpían mientras otra ola de agua la arrastraba bajo el agua. Los entrenadores gritaban órdenes que sabían que las ballenas no obedecerían. Golpeaban el agua con los palos, suplicando a los animales que la dejaran ir. Nada funcionaba. Una orca le apretó la cadera, otra le agarró la pierna y juntas torcieron su cuerpo en direcciones opuestas. El sonido del horror de la multitud se mezclaba con el chapoteo de los cuerpos en blanco y negro, el agua agitada y el más débil grito de Kelty, mientras desaparecía de nuevo. Luego llegó el silencio, ese que sigue cuando la fuerza se ha agotado. Sus brazos ya no se extendían, sus gritos ya no rompían la superficie. En cambio, su cuerpo se volvió blando, arrastrado hacia las profundidades de la piscina por los 3 depredadores que se negaban a dejarla ir. El público quedó paralizado por el shock. Los entrenadores miraban fijamente el azul agitado, rezando para que emergiera. Pero nunca lo hizo. Las ballenas habían reclamado a su víctima, y la piscina quedó inmóvil. El horror no terminó con el último suspiro de Kelty. Las ballenas, Haida, Nutka y el joven macho Tilikum, no la dejaron ir. Durante horas dieron vueltas alrededor de la piscina con su cuerpo atrapado entre sus mandíbulas, emergiendo de vez en cuando como señal de triunfo. Cada intento de recuperarla fue recibido con desafío. Los miembros del personal estaban impotentes al borde del cemento. Las radios crepitaban, sus voces se quebraban por el pánico. Los buzos no podían entrar en la piscina. Hubiera sido un suicidio. La única esperanza era que las orcas se cansaran. Pero no lo hicieron. En cambio, exhibían la forma sin vida de Kelty como un trofeo, como para mostrarle a la multitud su poder. Los espectadores que habían presenciado el ataque permanecieron detrás de las barreras, algunos sollozando, otros demasiado conmocionados para moverse. Los padres cubrieron los ojos de los niños, aunque ya era demasiado tarde para borrar lo que habían visto. Solo horas después, cuando las ballenas finalmente la dejaron ir, el personal pudo recuperar el cuerpo de Kelty. Para entonces la verdad era innegable. Se había ahogado, sus heridas agravadas por la fuerza misma de los ataques de las orcas. La piscina volvió a quedar en silencio, pero el daño fue permanente. Sealand of the Pacific nunca se recuperaría de la pesadilla que había desatado. La noticia de la muerte de Kelty Byrne se difundió como un incendio.
Los titulares gritaban sobre la joven entrenadora arrastrada hasta la muerte por las orcas asesinas. Para el público era impensable. Una tragedia ocurrida no en el océano abierto, sino dentro de una atracción turística, en un ambiente controlado donde nada parecido debería haber sucedido. La dirección de Sealand se apresuró a contener los daños, pero las imágenes quedaron grabadas en la memoria de la comunidad. Una joven de 20 años llena de vida, desaparecida ante testigos. Los padres que antes llevaban a sus hijos a ver a las orcas, ahora se retraían asustados. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo pudo suceder? ¿Por qué no estaba segura? A puerta cerrada, los entrenadores admitieron lo que temían desde hace tiempo. Las orcas, especialmente Tilikum, se habían vuelto inquietas en su espacio reducido. La agresividad se descartaba como juego, pero la muerte de Kelty demostró que no era así en absoluto. Los manifestantes comenzaron a reunirse fuera de las puertas del parque, sosteniendo carteles que pedían la liberación de las orcas y el cierre del parque. Los grupos por el bienestar animal aprovecharon la ocasión, señalando el ataque como prueba de la brutalidad de la cautividad. La ilusión se rompió. Sealand ya no era visto como una atracción adecuada para familias. Se había convertido en el lugar de una tragedia evitable, un sitio donde el entretenimiento había costado el precio más alto. El ataque no solo puso fin a la vida de Kelty Byrne, sino que también marcó el destino de Sealand of the Pacific. En pocas semanas las visitas se desplomaron. Los padres retiraron a sus hijos de los espectáculos con ballenas. Los periodistas investigaron la historia del parque, revelando detalles inquietantes. El encierro de las ballenas en una pequeña piscina de metal, las advertencias repetidas ignoradas, los entrenadores preocupados que habían expresado dudas pero fueron marginados. La opinión pública cambió rápidamente. Lo que antes despertaba admiración ahora parecía grotesco. 3 depredadores ápice apiñados en una piscina glorificada, realizando trucos por un poco de pescado. La muerte de Kelty había levantado el velo y a la gente no le gustó lo que vio. Sealand intentó tranquilizar al público, prometiendo medidas de seguridad, pero las palabras sonaban vacías. Nadie podía olvidar la escena de esas ballenas arrastrando a un ser humano bajo el agua una y otra vez, mientras el personal y los visitantes impotentes observaban. La reputación del parque se desplomó irremediablemente. A finales de 1991, Sealand anunció su cierre definitivo. Las ballenas Tilikum, Haida II y Nootka IV serían trasladadas a otros parques marinos. Para Sealand, el sueño había terminado. Para las ballenas, la pesadilla apenas comenzaba. Cuando Sealand cerró, las orcas fueron enviadas a otros lugares. Tilikum, el macho más grande, fue enviado a SeaWorld Orlando. Para el público parecía un nuevo comienzo, pero para quienes conocían su historia, era una bomba de tiempo. Tilikum había sido una de las ballenas que mataron a Kelty Byrne. Había aprendido que podía dominar a los humanos y que una vez que un entrenador estaba en el agua, no había forma de escapar. Sin embargo, en lugar de ser retirado o llevado a un santuario, fue incluido en el programa de reproducción de SeaWorld. Más de la mitad de las orcas en la colección de SeaWorld llevarían luego su línea genética, pero su pasado violento nunca fue borrado. Casi 2 décadas después, en 2010, Tilikum atacó de nuevo, arrastrando a la entrenadora Dawn Brancheau hasta la muerte frente a cientos de visitantes aterrorizados. Fue el ataque de orca más famoso registrado. La muerte de Kelty Byrne fue la primera advertencia. Debería haber cambiado todo. En cambio, fue enterrada, literal y figurativamente, bajo la superficie de la piscina. Y debido a ese silencio, se perderían más vidas. Sus últimos momentos viven como una inquietante advertencia. Cuando los humanos confinan a los depredadores más poderosos de la naturaleza, la jaula no solo retiene al animal, atrapa a todos nosotros. Kelty Byrne no era imprudente, no era negligente. Era una joven que hacía su trabajo tratando de encontrar su lugar en el mundo.
Pero una caída en una piscina de orcas en cautiverio puso fin a su vida y reveló una verdad que aún nos cuesta enfrentar. Las orcas no son objetos de espectáculo, son depredadores ápice, hechos para el océano abierto, no para prisiones de cemento. El ahogamiento de Kelty fue el primer ataque mortal de una orca registrado. Debería haber sido el último. En cambio, fue ignorado, minimizado, descartado como una tragedia sin consecuencias. Y debido a ese silencio, el ciclo se repitió.